El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. RTBC. Sentimos a Colombia. En este Día de Reyes los invitamos a hacer un recorrido por los principales hechos que marcaron históricamente el año 2012. Bienvenidos. El presidente Santos hizo un recorrido relámpago por todo el país en lo que muchos llamaron la Vuelta a Colombia. Fueron 15 días en los que el mandatario presentó los logros y retos del gobierno nacional desde que asumió el mandato. Es muy importante que la gente se entere de lo que está haciendo el gobierno, de lo que deja de hacer, porque eso es una forma de ir vigilando y controlando los avances de cualquier gobierno. Por eso la rendición de cuentas es tan importante. Ibagué fue la ciudad elegida para abrir la rendición de cuentas al país. Las políticas de educación fueron presentadas en una de las regiones con mayor crecimiento en este campo. La política de calidad que definimos además con todo el sector padres de familia fue precisamente que nuestro sector educativo tenía que formar por sobre todo mejores seres humanos con valores, con principios éticos, que respetaran lo público, que aprendieran a vivir en paz. Desde la refinería de Cartagena, el gobierno destacó el crecimiento del 12.4% registrado por el sector minero energético en el primer trimestre del año. Colombia aumentó en un 20% la producción de petróleo en los últimos 2 años. Pasó de producir 784.000 barriles diarios en el 2010 a 936.000 barriles en el 2012. Nosotros estamos muy confiados de que vamos a llegar al 1.000.000 de barriles pronto. El petróleo está ahí, sabemos que el 1.000.000 de barriles está ahí. Tenemos que tramitar todavía una serie de modificaciones, de permisos, especialmente en lo ambiental. En Villavicencio, la jornada de presentación de logros estuvo centrada en la primera infancia como pilar fundamental en el desarrollo social del país. Y uno de sus ejes fue la estrategia de atención integral a la primera infancia de 0 a siempre. 17.548 personas han sido ya capacitadas para lo que tiene que ver con la estrategia de 0 a siempre. En 2010 en Colombia había 2.2 millones de conexiones a Internet. Hoy esa cifra es el doble, 5.2 millones de personas tienen banda ancha, un significativo avance del Ministerio TIC. La meta es que 1.078 municipios del país estén conectados en el 2014. Estos avances se presentaron en Bucaramanga. El uso de la tecnología no es únicamente llegar con el Internet. Y en eso estamos, llegando con muchísimo más penetración, más calidad, mejores precios, pero también tenemos que hacer que la gente lo use. En la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos, el Ministerio de Cultura resaltó entre sus logros la aprobación de la Ley de Espectáculos Públicos y la Ley de Cine. En 2 años se logró el fomento a la lectura y la escritura con el programa Leer es mi cuento, para lo cual se invirtieron más de 34.000 millones de pesos. Desde el Comando Aéreo de Combate número 5 en Río Negro, Antioquia, se llevó a cabo la primera fase de los logros en seguridad. En materia de defensa, las acciones estuvieron enfocadas en el debilitamiento de los grupos terroristas y criminales. Y en Itagüí se realizó la exposición de los logros en materia de seguridad ciudadana. Este año, FARC, 25% más de neutralizaciones. Eso lo que significa son algo así como 18% más bajas en desarrollo de operaciones, muertes en operaciones militares. Algo así como un 35% más capturas, fundamentalmente de esas redes de apoyo al terrorismo, de ese que maneja la logística, de ese que trata de promover la marcha o el mismo que lanza la granada contra un establecimiento. La Ley de Primer Empleo ha permitido la formalización de 186.626 empresas y la de 416.000 empleos. Además, 626.896 nuevas personas están afiliadas a cajas de compensación familiar. En Pereira, desde una fábrica de confecciones, se dieron a conocer los logros del Ministerio de Trabajo. Desde que empezó su gobierno, señor presidente, tenemos un poco más de 1 millón más de trabajadores que están
en el sistema de pensiones. En Pasto, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó el restablecimiento de las relaciones con Ecuador y Venezuela y la consolidación de las relaciones bilaterales con países de la región, en especial con Centroamérica y el Caribe. En Bogotá, en la Casa de Nariño, se presentaron los logros económicos y de competitividad. Colombia avanzó 5 posiciones en el reporte Doing Business 2012, pasando del puesto 47 al 42. El puerto de Buenaventura fue la sede de los logros de transporte. En materia de transporte, se duplicó la inversión pública para infraestructura en los últimos 2 años, al pasar a 7 billones de pesos en el 2012. ¿Qué hemos hecho en estos primeros 2 años? Pues poner la casa en orden, hacer las cosas bien, planearlas, estructurar los proyectos, crear la institucionalidad adecuada para dar un salto realmente importante, sin precedentes en la historia de este país en materia de infraestructura. En Chivolo, Magdalena, se dieron a conocer los logros del sector agropecuario, un sector que generó cerca de 80.000 nuevos empleos, aportando 2/3 partes del empleo rural. El año pasado, el primer año de su gobierno, la agricultura creció 3.6%. Todavía no está esta locomotora con la velocidad de crucero con que queremos verla y como la vamos a ver, pero hay que constatar que después de 3 años de estar paralizada, entró en movimiento en un año especialmente difícil, repito, el del año 2011, y esperamos que vaya tomando velocidad como la toman las buenas locomotoras. En Santa Marta se dieron a conocer los avances en ordenamiento territorial y en gestión del riesgo en materia de medio ambiente. Y finalmente, en Tenerife, Magdalena, en materia de vivienda se destacó el crecimiento del sector de la construcción. Se iniciaron 370.000 viviendas a marzo de 2012, de las cuales 192.000 corresponden a viviendas de interés social, además de la sanción de la Ley de Vivienda que permite entregar 100.000 viviendas gratuitas para los hogares más pobres de los pobres. Los colombianos que se van a beneficiar de estas 100.000 viviendas, en su gran mayoría, son personas que mensualmente no tienen ingresos superiores a 100.000 pesos. Colombia tiene voz y peso internacional. Las buenas relaciones con los vecinos, la vocería para la discusión de temas como la guerra contra las drogas, el aumento de la inversión extranjera y ser catalogado como el personaje del año en importantes medios internacionales, así lo demuestran. La revista Time escogió al presidente Santos como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ellos son quienes nos inspiran, nos entretienen, nos desafían y cambian nuestro mundo. Conozca las revelaciones, los pioneros, los poderosos, los líderes y los íconos, señaló la revista en su especial sobre los 100 personajes de Time. Y el diario El País de España también eligió al presidente de Colombia como el personaje del año por su apuesta a la paz y le dedicó la portada de la edición del 23 de diciembre, en la que además publicó las 100 personalidades más influyentes del año en el mundo iberoamericano. En el escenario internacional, por primera vez en la historia se realizó una cumbre virtual de presidentes en Latinoamérica, los países que conforman la Alianza para el Pacífico, México, Chile, Perú, Colombia y los observadores Panamá y Costa Rica se reunieron sin tener que desplazarse gracias a la tecnología. En 1 hora y media logramos avanzar en una forma muy importante y logramos concretar los puntos fundamentales para poder firmar el tratado que le da vida a la Alianza para el Pacífico. Con el lema Conectando las Américas, socios para la prosperidad, Colombia fue sede de la 6ª Cumbre de las Américas, la reunión de más alto nivel político en el continente que giró alrededor de 5 ejes temáticos: pobreza e inequidad, seguridad ciudadana, desastres naturales, acceso y utilización de tecnología e integración física en las Américas. Yo quiero proponerles que aprovechemos esta cumbre para hacer que este sea el momento de las Américas. Un momento en el que nuestro hemisferio surja como una región con consensos fundamentales para la prosperidad y bienestar de nuestras gentes. La cumbre también fue el escenario para fortalecer las relaciones con Estados Unidos. En 3 aspectos: se amplió a 10 años la vigencia de la visa para los colombianos, el respaldo al ingreso de Colombia a la OCDE y se acordó la fecha de entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos.
Presidente Santos, gracias por su liderazgo, gracias al pueblo de Cartagena, al pueblo de Colombia por esta gran cumbre, su hospitalidad, la calidez que nos han dirigido a mí y a los otros líderes, y me siento con plena confianza en un brillante futuro para su pueblo. En la primera etapa del viaje del presidente Santos a Singapur y China, se destacó la importancia para Colombia y el hecho de que ambos países le dieran la categoría de visita de Estado. Aunque Singapur es el país más pequeño del sudeste de Asia, es uno de los más exitosos del mundo en materia de innovación, emprendimiento, manejo de puertos y de aduanas. Singapur hizo un milagro hace unos años haciendo lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora, ahorrando nuestras regalías. Buena parte de las regalías va para el ahorro y también invirtiendo en innovación, en ciencia y en tecnología. Esa es la clave del éxito de Singapur. Y en Beijing, el presidente Santos se reunió con el primer ministro, con el presidente de la Asamblea y con el viceprimer ministro, además con más de 200 empresarios chinos. El resultado, la firma de 9 acuerdos de cooperación. Si lo que se firmó se concreta en proyectos específicos, pues esta visita pasará a la historia porque va a significar un incremento muy importante en la inversión y en el comercio. El 25 de mayo, el presidente Santos hizo la apertura del mayor mercado de valores del mundo, la Bolsa de Nueva York, ubicada en Wall Street. Esta invitación fue promovida por el Council of the Americas para celebrar la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos el 15 de mayo. En el majestuoso observatorio de Paranal, en la región chilena de Antofagasta, los presidentes de México, Perú, Colombia y Chile suscribieron el acuerdo marco que establece el nacimiento formal de la Alianza del Pacífico, con un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. La Alianza del Pacífico nace con una clara vocación y proyección de futuro y con un espíritu de apertura, de integración, abierto a todos los países del arco del Pacífico. Y que evolucionó muy rápidamente porque nos unen una serie de principios, una serie de objetivos, y que eso facilitó enormemente que fuéramos avanzando y que hoy estemos aquí protocolizando ya formalmente la creación de la Alianza por el Pacífico. Colombia entregó a Venezuela la Secretaría General de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, con resultados importantes en un año de gestión de María Emma Mejía. Los cancilleres de los 12 países miembros coincidieron en que mejoró su institucionalización. Ali Rodríguez recibió la presidencia. Este es un organismo político de enorme peso que no podemos perder en burocracias, en disminución de su agilidad. En la 7ª cumbre de líderes del grupo del G20 realizada en Los Cabos, México, la instancia más importante del mundo en materia de decisiones que afectan la economía y el bienestar de todo el planeta, Colombia participó como invitado. Uno de los temas tratados fue la recuperación de la Unión Europea. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río +20, que reunió en Brasil a 193 países, Colombia participó activamente. Energía, agua, océanos, ciudades limpias y seguridad alimentaria fueron las líneas de acción que propuso Colombia y que fueron acogidas por el Pleno de los países miembros de las Naciones Unidas. Y queremos construir sobre esta iniciativa, pero ahora con mayor ambición y con una perspectiva más integral. Y en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Santos les contó a los representantes de los 193 Estados miembros sobre los avances del país, las negociaciones con las FARC y la lucha contra las drogas ilícitas. Mi gobierno ha tomado la determinación de avanzar con prudencia, con seriedad, con firmeza y sin repetir los errores del pasado, en conversaciones con la guerrilla para procurar el fin del conflicto armado. El 15 de mayo del año 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y se realizaron otros importantes acuerdos comerciales que le dan a los mercados colombianos nuevas oportunidades. Uno de estos tratados es con Venezuela.
En Cuba, el 7 de marzo, el presidente Santos y el presidente Chávez se reunieron para fortalecer la agenda regional y avanzar en el TLC con Venezuela. El 18 de octubre entró en vigencia un acuerdo de alcance parcial entre los dos países. El acuerdo abarca cerca de 4.921 líneas de productos para Colombia y 4.713 para Venezuela. Estábamos en mora de darle luz verde, visto bueno, a los anexos que nuestros ministros y los técnicos han venido discutiendo para que el acuerdo comercial con Venezuela pueda entrar en vigencia. Esa luz verde la dimos y solo resta que se firme los anexos por parte de los cancilleres, y para ahorrar tiempo vamos a ir elaborando los respectivos decretos y los procedimientos para que el acuerdo entre en plena vigencia lo más pronto posible. En Cartagena, en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas, el presidente Barack Obama anunció la entrada en vigencia del TLC entre los dos países. Es una victoria para Estados Unidos porque incrementará nuestras exportaciones en una cifra de $1.000 millones. Va a ayudar a promover en la creación de empleos en Estados Unidos y va a ayudar a llegar a mi meta de duplicar las exportaciones de Estados Unidos. Es una victoria para Colombia porque les dará a ustedes mayor acceso a un mercado de exportación, el más importante del mundo, que es Estados Unidos. Un mes después, en un hecho histórico desde el puerto de Cartagena, salió el primer contenedor con textiles y vía aérea fueron enviados a Miami 4.200 cajas de flores, dentro de la vigencia del TLC entre Estados Unidos y Colombia. TLC es una gran noticia para el país porque le abre una cantidad de mercados a los productores colombianos. Le multiplica un mercado potencial por lo menos por 40 veces vis a vis el tamaño que tiene nuestro mercado interno. El 14 de junio, Colombia y Corea cerraron la negociación de Tratado de Libre Comercio. La negociación inició en el 2009 y su firma constituye el primer acuerdo de Colombia con un país asiático. Este tratado representa, junto con los otros que hemos negociado, un avance importante de la política comercial colombiana, básicamente porque Corea es un jugador en el comercio global muy importante, es una economía que importa más de $400.000 millones al año y que básicamente es un gran comprador de bienes y sobre todo de alimentos. Colombia y Costa Rica firmaron el 12 de julio un acuerdo, marco para iniciar negociación de TLC. Colombia y Costa Rica incrementaron su flujo comercial en un 16,5% en los últimos 5 años. Tenemos un equipo de negociadores también muy profesionales, de manera que confiamos que el tratado, el acuerdo marco de las negociaciones que vamos a firmar el día de hoy, pues sea un muy buen augurio. En Bruselas, el ministro de Comercio Sergio Díaz Granados, el comisario europeo de Comercio Karel de Gucht y el embajador danés Jonas Bering Lisberg firmaron el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. Este tratado le da a Colombia la posibilidad de acceder de forma preferencial y con reglas permanentes de largo plazo al primer exportador mundial de bienes. A este tratado solo le falta la aprobación del Congreso colombiano y que pase el examen de la Corte Constitucional. En Europa, que lo aprueben los países de manera individual, aunque ya tiene la aprobación del Parlamento Europeo. Podemos decir sin lugar a dudas que se ha alcanzado un hito relevante en el camino de establecer el libre comercio como la regla entre nuestros países. Hoy nuestros gobiernos envían una señal clara a los inversionistas, a los empresarios, para que eleven sus expectativas y sus aspiraciones, así como para que todos los ciudadanos tengan más optimismo en el futuro. El gobierno nacional sigue firme con el Plan San Andrés para superar las dificultades generadas por el fallo de La Haya. Un grupo de juristas apelará el resultado. Colombia denunció el Pacto de Bogotá luego del fallo emitido el 19 de noviembre por la Corte Internacional de Justicia. El presidente Santos argumentó que el fallo de la Corte violó los derechos de la comunidad raizal e hizo caso omiso de los derechos de los colombianos. La decisión que he tomado obedece a un principio fundamental. Los límites entre los estados deben ser fijados por los propios estados. Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los estados no deben quedar en manos de una corte.
A pocos días del fallo, en México, el presidente Santos y su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, hablaron por primera vez sobre la decisión de la Corte de La Haya. Reunimos con el presidente Ortega, la canciller y yo, le expresamos en forma clarísima nuestra posición. Queremos que los derechos de los colombianos, de los raizales, no solo en materia de los derechos de los pescadores artesanos, sino otros derechos queden restablecidos y garantizados. Estamos convencidos que son temas que debemos abordarlo con el mayor cuidado, como hermanos que somos, latinoamericanos, como pueblos que tenemos un camino común. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de la validez y vigencia del Tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua. También reconoció que todos los cayos del archipiélago son de Colombia, pero también despojó al país de una porción de su territorio soberano. En forma equivocada, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el Tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago. No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado que ella misma había declarado válido y vigente. Una vez conocido el fallo, el presidente Santos viajó al archipiélago de San Andrés para escuchar las preocupaciones de sus habitantes y para llevarles un mensaje claro. El gobierno colombiano está a su lado para defender sus derechos. Vinimos a tener conversaciones directas con poblaciones que han sido afectadas especialmente por este fallo. Uno de ellos es el sector pesquero. La comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con cerca de 72.000 habitantes, 1.200 de ellos dedicados a la pesca artesanal y cuyos voceros también manifestaron dudas sobre su futuro. Tuvimos una reunión con los pescadores, tanto los pescadores artesanales como los pescadores industriales. Analizamos la situación, qué pueden hacer hoy, qué podrán hacer hacia adelante, cómo nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Marina va a defender sus derechos en todo momento. Eso es prioritario. Los habitantes del archipiélago sintieron el respaldo del gobierno nacional. Después de la decisión de La Haya, el señor presidente de la República ha reaccionado a favor de Colombia, a favor de los isleños. Me parece bien, buena decisión ha tomado, está preocupado, se reunió con los gabinetes, se reunió con todos los senadores, me parece bien, buena decisión. Siento que se ha movilizado el gobierno nacional en torno al problema. Vimos inmediatamente pues la avanzada del gobierno nacional hacia San Andrés, a darnos todo el apoyo, todo el respaldo. Sabemos que para el presidente Santos es muy difícil esta situación. Creo que no hay palabras para decirle a los sanandresanos lo que ha sucedido. El gobierno anunció un plan de ayudas para atender las necesidades del archipiélago, que incluye inversión en infraestructura, salud, educación y comunicaciones. Una de las medidas tomadas fue el diseño del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para identificar proyectos que ya están en ejecución y que suman más de 170.000 millones de pesos. De manera que aquí volveremos cuantas veces sea necesario para trabajar juntos. Es el momento de unirnos todos. Continuamos con Semana Presidencial. Hoy los colombianos podemos decir que en 10 años cuadruplicamos nuestras exportaciones y como este tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Quédese con Semana Presidencial. El
Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos está cimentado en 5 locomotoras: vivienda, infraestructura, minería, agro e innovación. Esos son los resultados de una de ellas durante el año 2012, la infraestructura. 6.6 billones destinó el Gobierno Nacional durante el 2012 en proyectos de infraestructura para todo el país. Y tenemos proyectos para entregar en concesión y para realizar el país por cifras que a nadie se le hubiese, a mí tampoco se me ha ocurrido. Cerca de 44 billones de pesos tenemos en proyectos por hacer en este país, porque si queremos realmente dar ese salto cualitativo en materia de infraestructura, tenemos que pensar en grande. El gobierno se propuso conectar y beneficiar en 4 años a 600.000 familias con el gas natural como fuente de energía barata, limpia y con más garantías. Con la apertura de esta válvula del gasoducto de 117 kilómetros, 200.000 habitantes de Popayán recibieron gas natural. Hoy se inaugura una historia de tesón, esfuerzo y coraje en donde participaron más de 1.452 mujeres y hombres caucanos. Créanme que para mí es un verdadero placer haber podido colocarme el casco, los guantes y haber podido abrir ese gasoducto e inaugurar oficialmente esta obra que va a traer tanto beneficio a este departamento, a esta ciudad de Popayán que tanto queremos, que está siempre en nuestro corazón. El 15 de mayo, el Gobierno Nacional adjudicó obras de infraestructura en el país por un valor de 2.7 billones de pesos. Para las vías del TLC o los corredores para la prosperidad, se presentaron 195 propuestas de firmas colombianas, brasileñas, españolas, ecuatorianas, chilenas, mexicanas y argentinas. Quisimos en el gobierno hacer un proceso lo más transparente posible y creo que se logró. Un proceso donde todo el mundo sintiera que estaba en igualdad de condiciones y que se iba a adjudicar a los que presentaran las mejores propuestas, las propuestas que más le convienen al país. En junio, el gobierno presentó los cronogramas y los tramos del proyecto de infraestructura más ambicioso del país, las autopistas de la prosperidad. El Gobierno Nacional reservó 10 billones de pesos y en un conversatorio bastante animado, el presidente, el gobernador y el alcalde contaron los detalles. Yo creo que hoy es un gran día para Colombia, es un gran día para Antioquia, es un gran día para Medellín. Yo me acuerdo cuántas conversaciones tuve yo con mucha gente, ¿por qué nosotros no podemos tener autopistas como las que tiene Suiza o las que tiene Alemania? ¿Es que acaso los colombianos somos inferiores, no podemos hacer ese tipo de obras? ¿Y por qué si queremos ser competitivos no pensamos en grande? Y fue cuando tomé la decisión de decir, pues este proyecto va de todas formas. El proyecto se divide en 4 tramos que conectarán al país en los 4 puntos cardinales. El tramo 1, Medellín, El Tigre Chigorodó, Bolombolo, Santa Fe de Antioquia. Tiene un costo de 4.2 billones. Tendrá 221 kilómetros de vía, 15 kilómetros en 190 viaductos y 38 kilómetros en 72 túneles. El tramo 2, Orcecito, San José del Nus, Caucasia. Su costo es de 4.3 billones, incluye 170 kilómetros de vía, 33 kilómetros en 354 viaductos y 28 kilómetros en 40 túneles. El tramo 3, San José del Nus, Puerto Berrío, conexión Ruta del Sol. Su valor es de 717.000 millones de pesos. Tendrá 345 kilómetros de vías, 3 kilómetros en 20 viaductos y 4 kilómetros en 10 túneles. Y el tramo 4, Tres Puertas, La Felisa, La Pintada, Bolombolo, Camilo y la Virginia y La Tesalia. Su valor asciende a 3.7 billones. Tendrá 424 kilómetros de vía, 14 kilómetros en 132 viaductos y 21 kilómetros en 9 túneles. Vamos a tener esas autopistas de la prosperidad no en 12 o 15 años, sino en 6 años. Y eso, como todo el mundo lo puede entender, va a representar para Antioquia y para el país un salto enorme en su competitividad. Y en la conectividad de la región, ya que proyecta a Antioquia y a Colombia hacia Venezuela, el Atlántico, el Pacífico y hacia Centroamérica. Es un nuevo país
Es una nueva ciudad y es un nuevo departamento el que va a quedar dotado después de las autopistas de la ciudad. Planificar proyectos de impacto regional y quitarle a la corrupción lo que antes se llevaba fue uno de los retos de la distribución de regalías durante el año 2012. Los órganos colegiados de administración y decisión conocidos como OCAD son los responsables de definir los proyectos de inversión en el país y que son sometidos a su consideración. Planes que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, además de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y designar su ejecutor. La participación en estos órganos colegiados tendrá como invitados permanentes a 2 senadores y 2 representantes a la Cámara. Una representación que se rotará cada año. También habrá una representante para comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como un representante de las comunidades indígenas. Durante el 2012 estos OCAD empezaron a funcionar y el primero de ellos se realizó en el Meta, donde se aprobaron 223.000 millones de pesos para la ejecución de proyectos en esa región del país. ¿Cuál es el mensaje de fondo? El mensaje de fondo es que ya está en proceso la reforma de las regalías, su implementación y el sistema o el procedimiento que se determinó en la ley y que se ha venido calibrando, porque esto también tiene un proceso de aprendizaje y un proceso de transición. Donde se han priorizado en cada uno de los 29 municipios. No hay un solo municipio que no haya recibido proyectos aprobados por el OCAD. El OCAD regional también fue ejecutado durante el 2012. El primer ejercicio de ellos convocó a las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia, donde se aprobaron 34 proyectos por 178.000 millones de pesos, es decir, un 97% de ejecución. Son proyectos de todo tipo, proyectos que tienen que ver con vías, proyectos productivos, de alimento, proyectos que tienen que ver con salud, proyectos que tienen que ver con generación de empleo. Quisimos liderar un proyecto de seguridad alimentaria donde queremos involucrar madres cabezas de familia, donde queremos involucrar desplazados, donde queremos mejorar nuestros índices de desnutrición, y el proyecto afortunadamente hoy fue presentado a la OCAD y fue aprobado. Esto es una muestra que el mecanismo que se está implementando en el país funciona. Un ejercicio que también se vivió en la región Caribe, donde el OCAD integró los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre, donde se aprobaron 54 proyectos por un valor de 511.000 millones de pesos. Creo que con este esquema, con el ejemplo de hoy, con el ejemplo que vamos a ver en las demás regiones, la gente va a poder ver muy bien y además se va a convertir en veedora de cómo esas regalías se están invirtiendo de la mejor forma posible. El objetivo principal de los OCAD es lograr que los dineros correspondientes a las regalías queden bien invertidos y sean ágiles en sus procedimientos de ejecución, pero al mismo tiempo tengan el cuidado y la vigilancia suficiente para que esos recursos sean bien manejados. Continuamos con Semana Presidencial. Hoy los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Quédese con Semana Presidencial. Y mucho se habló del fenómeno del Niño. Estos fueron sus efectos en Colombia durante el año 2012. Aquí en esta casa aquí estaba el primer cuarto, el segundo cuarto estaba ahí, el tercero, el cuarto y el quinto estaba allá. Lo que pasó que del cimiento se iban cayendo, se rajaban y se caían las casas. No quedó nada, o sea que ni el Eternit pude sacar, ni la ropa mía pude sacar. Fueron días de incertidumbre. Momentos en lo que mis hijos me decían, mami, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer, mami? Días que quedaron atrás. 300 familias de Galapa Atlántico recibieron las llaves de su nueva casa después de perder todo a causa del invierno. Ese sueño que yo tenía de convertir este desastre en una oportunidad para los colombianos
y demostrar cómo los colombianos ante los desastres se engrandecen y superan los obstáculos y siguen adelante. Y este es un ejemplo de eso. Y le doy gracias a Dios que vamos a tener una buena vida, que le va a ir bien, que vamos a estar mejor. A comienzo de año, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo autorizó 4.500 millones de pesos con el fin de atender a más familias afectadas por la temporada de lluvias en el país e inició una nueva etapa de distribución de alimentos, utensilios de aseo y de cocina. Queremos que entre todos podamos construir siempre una Colombia menos vulnerable, con comunidades más resilientes. Cuando hablo de comunidades más resilientes, es también resaltar que las comunidades están trabajando en lo que son los reportes oportunos, previos, y están haciendo evacuaciones cuando los organismos de socorro han dado. A nivel departamental, se cubrió con ayuda humanitaria el 78% de la población reportada como damnificada por la temporada invernal. Y en mayo ya se había ejecutado el 84% de todas las obras propuestas. Hemos logrado una cobertura muy importante en un tiempo limitado frente a la complejidad que estamos viviendo. Según el IDEAM, los efectos del fenómeno del Niño se verán a comienzos del próximo año. Por ello, el llamado del gobierno fue a ahorrar agua ahora para afrontar los meses de sequía. Si vienen unas lluvias, como deben venir en ciertas zonas del país, entre finales de septiembre, octubre y noviembre, hay que ahorrar agua, hay que guardar agua, porque la sequía fuerte viene enero, febrero y marzo. Ese es el mensaje muy importante. El Gobierno Nacional transmite en directo todos los eventos a los que asiste el presidente de la República, así que los invitamos a que nos visiten en www.presidencia.gov.co. También estamos en Twitter, la cuenta @infopresidencia, y en facebook.com/presidencia de Colombia. En YouTube el canal es SIC Colombia. Para todos ustedes, un feliz Día de Reyes.